Reconocemos, en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios. Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza. Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo, necesitamos y queremos un cambio. Esta homilía que el Papa Francisco pronunció en Santa Cruz, Bolivia, fue tal vez el planteo más frontal de una gira latinoamericana que estuvo cargada de mensajes sociales, políticos, económicos y medioambientales, una marca ya registrada en los 2 años de pontificado. La recorrida por Ecuador, Bolivia y Paraguay, que culminó este domingo, fue el primer viaje pastoral de Francisco a Latinoamérica. Ya había estado hace 2 años en Brasil, pero para presidir una actividad concreta, la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué dejaron estos 8 días tan intensos? ¿Qué expectativas tiene ahora la Iglesia en la región? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Sergio Rubín, que es periodista especializado en culto del diario Clarín de Buenos Aires, que es además coautor del libro El Jesuita, conversaciones con Jorge Bergoglio, y que ha cubierto esta gira para Clarín y TN, incluso viajando junto a Francisco en el avión. Sergio está ahora en Roma, a donde regresó justamente el domingo. Sergio, buen día. Buenas tardes para ti. Muy buenas tardes, Cotelo. ¿Cómo te va? Qué gusto en saludarte. Efectivamente, estamos aquí todavía enteros, porque la verdad es que ha sido un viaje muy exigente, ¿no? Enteros, pero un poco averiados. Pero bueno, lo importante es el Papa, que la verdad que aguantó muy bien este intenso trajín, ¿no es cierto?, de 8 días en esta gira sudamericana por Ecuador, Bolivia y Paraguay. Sí, sabes que además de agradecerte que nos acompañes de nuevo en Perspectiva, iba a preguntarte cómo llegaste, cómo fue la acumulación de cansancio, porque la gira fue una paliza, ¿no? Sí, fue una paliza tremenda, pero bueno, yo ya hice varios viajes con este Papa, ¿no es cierto? Brasil, Tierra Santa, Corea, bueno, qué sé yo, y uno ya sabe que estos viajes son tremendos, y ya en los días previos se va un poquito preparando, casi te diría también físicamente, para soportar un poco todo esto. Además, uno también tiene que desdoblar, es como vos decías, es el diario, es el canal. Entonces, y la verdad que los que estamos en la comitiva papal estamos dentro de un sistema de horarios y de cuestiones de traslados y más muy estricto, ¿no es cierto? Así que no empezamos muy temprano y terminamos muy tarde, pero bueno, qué sé yo, es parte de nuestro trabajo. Debemos agradecer a Dios que tenemos trabajo, que hacemos lo que nos gusta y que podemos contarle al mundo estas cosas ciertamente tan lindas que encara el Papa Francisco. Vayamos entonces a esta gira. El primer Papa latinoamericano acaba de completar su primera gira latinoamericana. Y entonces, valdría la pena aclarar por qué eligió a Ecuador, Bolivia y Paraguay para este viaje pastoral. Bueno, porque yo creo que, este es en realidad propiamente su primer viaje a Sudamérica, digamos, su primer viaje pastoral, digamos, porque lo de Brasil había sido para presidir un evento internacional como la Jornada Mundial de la Juventud, que ya venía de la época de Benedicto, ¿no? Aquí sí él hacía estos viajes pastorales, que son los viajes, digamos, formales, característicos que hace un papa a un país, ¿no es cierto?, para confirmar, vamos a decir así en términos eclesiásticos, confirmar a los católicos en su fe, para revitalizar las comunidades religiosas. Y
digamos, arrancó por esto porque le pareció que eran los más pequeños, los de menor peso geopolítico, ¿no es cierto?, en línea con su pensamiento, ¿no?, que él privilegia las periferias geográficas y existenciales, ¿no es cierto? Entonces prefirió empezar, digamos, por los, insisto, geopolíticamente menos relevantes. Son países estos que se distinguen porque buena parte de sus poblaciones son comunidades indígenas. ¿Ese factor cómo jugaba en esta apuesta, entre comillas, del Papa? Bueno, jugaba de manera importante porque el Papa siempre había dicho que hay que respetar las culturas, ¿no es cierto?, las demás culturas, digamos, presentar el Evangelio respetando las demás culturas, y eso, digamos, le viene, no lo inventó él, la Iglesia ya lo viene diciendo, pero en realidad, digamos, en el caso de él tiene un antecedente propio muy importante, que es jesuita, ¿no? Y los jesuitas, como vos sabés, han trabajado mucho en el mundo justamente para adecuar el mensaje del Evangelio a la cultura de cada lugar. Uno me puedo ir lejos, puedo pensar en China, pero me puedo venir acá cerquita a América Latina y a Sudamérica, y bueno, pensar todo lo que hicieron. Pensemos en las reducciones jesuíticas en el norte, en Misiones, en Paraguay, digamos, ¿no? Cómo fueron tratando de respetar esa cultura, e incluso, digamos, ponerle todo el valor agregado del arte, por ejemplo, de los oficios. No, realmente realizaron un trabajo espléndido. Así que bueno, el Papa, por supuesto, que quería estar, digamos, con esos sectores, con esas comunidades, que a veces, por otra parte, son muy postergadas, están muy postergadas, ¿no es cierto? Y bueno, ya sabemos, vamos a lo mismo, insistimos, donde están las personas más postergadas, ahí quiere estar el Papa, y dice el Papa que tiene que estar especialmente la Iglesia. El Papa apareció involucrándose en los distintos procesos políticos de América Latina. ¿Cómo viste la relación que mantuvo con los 3 presidentes que lo recibieron? Mira, la relación con ellos fue cálida, no se puede negar. Yo creo, me atrevería a decir que sobre todo con Correa, ¿no es cierto? Ahora bien, eso no implica que no haya hecho señalamientos, ¿no es cierto? En Ecuador, me acuerdo ahora en Quito, cuando habló de esos, habló de esos liderazgos, el afán de liderazgos únicos, de personalismos, me estoy acordando ahora, de propuestas más cercanas a dictaduras, ideologías o sectarismos. O sea, caramba, dijo algunas cosas allí, porque nosotros sabemos que en la región, afortunadamente, está, digamos, primando la democracia en casi todos los países. Bueno, tenemos el problema de Cuba, pero, digamos, hay actitudes un poco reñidas, ¿no? Es decir, los gobiernos son elegidos por el voto popular, pero son poco o directamente nada republicanos, ¿no? Y a veces actitudes muy autoritarias. Bueno, acá había, me parece, un señalamiento ciertamente importante del Papa. Sí, casualmente allí en Ecuador, en los últimos tiempos hay protestas en las calles a partir de una reforma tributaria, hay medios de comunicación de oposición que denuncian la persecución a la que son sometidos. En ese contexto fue que Francisco instó al diálogo sin exclusión. De todos modos, elogió a Ecuador, ¿no? Dijo, es un país que se puso de pie con dignidad. Sí, fíjate vos que los tres países estos han tenido un crecimiento económico últimamente, ¿no? Vienen de vicisitudes importantes, pero han tenido un cierto crecimiento económico, ¿no? Con matices, ¿no? Es una situación un poco distinta a la que vio Juan Pablo II en el 88, ¿no es cierto? Incluso había ahí todavía dictadura en Paraguay, por ejemplo, ¿no? Estaba Stroessner todavía. Pero bueno, evidentemente es un crecimiento económico que debe traducirse en un verdadero desarrollo que llegue a todos, ¿no? Y este es el gran desafío, ¿no? En Bolivia, el acercamiento que mostró con el gobierno de Evo Morales fue
fue caluroso, saludó todas las reformas de ese gobierno, al que calificó de inclusivo. ¿Cómo se vio esa identificación con el gobierno de Evo Morales? Bueno, yo creo que se le reconoce a Evo que ha mejorado la economía, ¿no es cierto? Es decir, eso me parece que está claro, ¿no? Y el Papa lo ha querido reconocer, y además él, obviamente, por provenir de una etnia, digamos, ha subrayado todo el tema de la integración, digamos, de todos en la sociedad boliviana, ¿no? Por tanto, esto para el Papa no podía pasar de vista. Obviamente hay imperfecciones, ha habido en todos lados, ¿no es cierto? Pero ha querido valorar lo positivo, ¿no? Por otra parte, no se puede dejar de señalar que Evo Morales también generó un cambio respecto de la Iglesia, ¿no? Bueno, a eso iba, ¿no? Hasta hace poco tiempo el presidente Morales tenía a la Iglesia Católica en la mira. Por ejemplo, en 2006 decía que era un resabio colonial que había que desterrar del país. Sí, exactamente. Pero bueno, ha ido cambiando. Tampoco cuidado, la relación del gobierno de Evo Morales con la Iglesia boliviana no es plácida, ¿no? Hay cada tanto unos cuantos cortocircuitos, ¿no? Pero bueno, él ha ido cambiando y se ha vuelto una especie de fan de Francisco. No sé cuánto habrá yo no puedo juzgar intenciones, cuánto habrá de auténtico. Démosle crédito de que realmente está gratamente impresionado con la figura de Francisco, porque él dice que realmente defiende a los más necesitados. ¿Y cómo se puede evaluar a la distancia, ya con varios días de ocurrido, el episodio ese en el que el presidente Morales le obsequia al Papa Francisco un crucifijo construido en base a la hoz y el martillo? Bueno, yo creo que ayer el Papa en el avión, de noche fue, ¿no? En el avión dio toda una explicación, a ver cómo poder resumirla en pocas palabras para la radio. Él dijo que eso debe ser considerado como arte de protesta, ¿no es cierto? A veces el arte de protesta puede llegar a ser ofensivo, ¿no es cierto? Y otras veces no, dijo el Papa. A él no le pareció ofensivo, pero sí lo ubicaba, digamos, dentro del contexto de la época en que fue hecho, ¿no es cierto? Fue diseñado por el jesuita. Esa cruz fue diseñada por el jesuita Espinal, que fue asesinado durante la dictadura boliviana en 1980, y ahí, bueno, era un hombre que abrazaba la teología de la liberación y el análisis marxista de la teología de la liberación, que después fue condenado por el Vaticano. No la teología de la liberación en sí misma, sino la utilización del análisis marxista, ¿no es cierto? Entonces, dice, en ese contexto hay que verlo, dice él, pero no se puede negar la genialidad de Espinal, su personalidad, que él dijo que fue descubriendo algunos aspectos, incluso allí en el viaje. No sabía él que era escultor, no sabía que era poeta, y bueno, no le dio, digamos, mayor significación a la cuestión. Yo entiendo que eso puede haber generado algún tipo de confusión en la gente. Para mi gusto, en lo personal, no fue un regalo del todo feliz, porque dificulta la comprensión de la gente, ¿no? Es decir, obviamente todos saben, digamos, que digamos, la Iglesia no tiene una apreciación positiva del comunismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso ha llevado a que, más allá de que, como dijo Juan Pablo II, lo dijo, pueda contener semillas de verdad. Y además porque yo creo que hay otra cuestión que el Papa subrayó muy bien, que es el tema de la ideología. El Papa ha insistido muchísimo en eso, en este viaje, y me parece realmente muy importante, porque al haber cuestionado, por ejemplo, tanto el actual sistema económico imperante en el mundo, por excluyente, por endiosar, por poner por encima de todo el dinero, él decía que el cambio que se necesita en el mundo, que es un proceso que no puede ser de un día para el otro, sino que los verdaderos cambios son un proceso que implica un cambio de actitudes de las personas, de la sociedad,
decía, no pueden caer en la ideología que siempre, digamos, termina usando a los pobres, y que además, dice el Papa, la historia muestra que esos procesos ideológicos terminan mal, han terminado mal. O sea, es importante en esto, entonces, no mezclar, no ya hablemos de la política en el mejor sentido con la ideología, sino directamente la religión con la ideología. Sobre ese punto capaz que volvemos dentro de un ratito sobre el final de esta entrevista, Sergio, pero volviendo por un instante ahora a Bolivia, ¿se puede entender que el Papa Francisco jugó a favor de Bolivia en el reclamo de diálogo con Chile por la salida al mar? Sí, claro, claramente. Se ha puesto, digamos, por lo menos, digamos así, vamos a ser precisos, de un diálogo entre Bolivia y Chile, ¿no? Chile no quiere saber nada del tema, es más o menos parecido al tema de Argentina con Gran Bretaña por Malvinas. Gran Bretaña no quiere ni hablar del tema con Argentina, de hecho, Bolivia ha recurrido al Tribunal de la Haya para lograr que Chile se siente a hablar de este tema, y el Papa ha invitado a que hablen de este tema. Incluso te diría que en el avión dijo que, yo diría en términos periodísticos, no descartó su disponibilidad a mediar entre ambos países, pero dijo que eso es una situación muy de última instancia, y recordó que solo se planteó la mediación entre Argentina y Chile por el referéndum en la zona austral allá en 1978, cuando los dos países estaban ya al borde de una guerra, ¿no? Y para terminar con el itinerario, te pregunto ahora por los mensajes que le pasó al gobierno del presidente Horacio Cartes en Paraguay. Pareció hacer alguna crítica velada al gobierno, concretamente en uno de los encuentros que tuvo con el presidente anfitrión, llamó a luchar impetuosamente contra la corrupción y el narcotráfico, que son dos fenómenos muy comunes justamente ahí en ese país, ¿no? Sí, efectivamente lo hizo, aunque también, digamos, fue muy cuidadoso y reconoció que se están dando algunos pasos en ese sentido, ¿no es cierto? Fue muy cuidadoso, pero obviamente advirtió sobre creo que dijo, después agregó en un encuentro con la sociedad civil la gangrena de la corrupción, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que no dejó, digamos, aspecto por tocar en este viaje, en lo que tiene que ver con lo político, lo económico y lo social. Fueron todos señalamientos relevantes, importantes en el contexto de América Latina, pero también, como él mismo lo dijo, refiriéndose a situaciones que también afectan a otras partes del mundo, que no son exclusivas de estos países ni de América Latina. Para cerrar este capítulo de relaciones con mandatarios, un capítulo aparte, un tema aparte, es toda la relación que tiene con Cristina Fernández, ¿no? ¿Cuántas veces se ha reunido la presidenta argentina con él en Roma? Ahora volvió a estar junto a él y muy próxima, digamos, muy afín, durante la estadía en Paraguay. Sí, pero muy brevemente. El colega amigo Ortelli de Clarín explicó que todo el proceso, porque ella lo saluda a él al final de la misa en las afueras de Asunción, en el predio Campo Grande, en Iguazú, y ahí todo el proceso del saludo duró 2 minutos, y exactamente el momento en que lo saluda al Papa y le entrega un cuadro de regalo duró 45 segundos. Es cierto que consiguió subir a la parte anterior, digamos así, del altar, lo que le daba, digamos, una visibilidad importante, ¿no es cierto? Pero, digamos, me parece que la cuestión fue bastante acotada, no se trató de una reunión ni cosa por el estilo. Y bueno, la presidenta ahora también se ha vuelto una fan de este Papa, ¿no? Después de que durante tanto tiempo lo ninguneara ella y su marido, ¿no? Pero bueno, son estas cosas de la política de baja intensidad, estas volteretas en el aire. Pero bueno, de todas maneras, como diría mi abuela, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Habrá que ver si eso es tan auténtico. Lo que me parece a mí es que, de nuevo, no puedo jugar intenciones, pero sí lo que digo es que me parece que la presidenta debería
escuchar, no tanto verlo al Papa. Ella misma ha dicho que no hay que sacarse fotos con el Papa, sino escuchar lo que dice. Yo diría, bueno, que sería bueno que ella lo escuchara y lo pusiera en práctica, ¿no? Porque la verdad es que, digamos, su gobierno se ha mostrado muy poco republicano, digamos, bastante autoritario, en fin, por no entrar en una cantidad de otros detalles muy propios que no viene al caso, pero te podría dar unos cuantos ejemplos de los últimos tiempos que colisionan con el pensamiento de Francisco, actitudes que ha llevado a cabo el gobierno en estos últimos tiempos, incluso después de la última reunión que ella mantuvo en el Vaticano, creo que fue el 7 de junio, con el Papa, ¿no? Durante 8 días, el Papa Francisco recorrió Ecuador, Bolivia y Paraguay, dejando a su paso una prédica directa cargada de críticas fuertes en lo económico, lo político y lo social, y también con apelaciones al cambio y a la solidaridad. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. ¿Qué dejó este viaje que fue bastante más allá de lo pastoral? De eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el periodista argentino Sergio Rubín. En particular, Sergio, ¿qué análisis puede hacerse de este pedido de perdón por los crímenes cometidos durante la conquista de América, en particular por la Iglesia Católica? No fue la primera vez que un papa habla de esto, pero él como que fue muy enfático, ¿no? Bueno, sí, yo te diría que no es el primero que lo hace, ¿no? Y él mismo recordó que ya el Papa Juan Pablo II lo había hecho, ¿no? Pero bueno, digamos, reiteró el pedido de perdón, ¿no? La parte que le toca, ¿no? Habló en general de la conquista. Bueno, la conquista no fue hecha por la Iglesia, pero digamos, de las actitudes sí que puede haber habido de algunos miembros del clero en ese sentido, aunque también destacó que otros muchos hicieron grandes contribuciones y a veces un servicio realmente heroico, ¿no? De nuevo, puedo citar, que es lo más fácil, el caso de las reducciones jesuíticas, pienso en Bartolomé de las Casas, qué sé yo. Es decir, no todo lo que hizo la Iglesia en aquel momento fue malo, ¿no es cierto? Entonces también hay que ponerlo en un contexto. Pero bueno, él quiso reiterar este pedido de perdón, sobre todo delante de los movimientos populares, en ese encuentro tan, digamos, que produjo tanto ruido, por sus severas críticas al sistema económico mundial, un movimiento que justamente tiene en su seno a un montón de organizaciones de aborígenes, ¿no es cierto? Así que bueno, cuando tuvo ese gesto, te imaginarás que hubo una ovación allí en el auditorio, en la expoferia de Santa Cruz de la Sierra, donde se realizó el encuentro. Justamente, vayamos a esa otra parte de su discurso. En las homilías, en los diálogos con la gente, el Papa Francisco fue muy insistente en el reclamo de cambio. Allí en particular en Santa Cruz de la Sierra dijo: cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común, este sistema ya no se aguanta. Necesitamos un cambio positivo, un cambio que nos haga bien, un cambio redentor, necesitamos un cambio real. Este sistema ya no se aguanta, repitió, y los más humildes, los explotados, pueden hacer mucho. El futuro de la humanidad está en sus manos. ¿Cómo hay que entender esta crítica y esta apelación del Papa? ¿Por qué este tema está ocupando el espacio que ocupa en sus apariciones públicas?
Es una buena pregunta, pero que tiene varias aristas a mi criterio, ¿no es cierto? Yo te diría que primero, como diría el Papa, es decir, yo te repito lo que dijo el Papa en el avión, yo no estoy haciendo política en el sentido negativo de la palabra, no en el sentido positivo, ¿no? Dice el Papa, yo lo que estoy haciendo es catequesis, estoy, digamos, expresando la doctrina social de la Iglesia, no estoy inventando nada. Es cierto que decimos nosotros, con la impronta de él, ¿no es cierto? En segundo lugar, decía él, bueno, además los pobres son el corazón del Evangelio. O sea, él ahí tiene, digamos, dos poderosas razones, el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, para insistir mucho con el tema de la pobreza, ¿no es cierto? Además, bueno, digamos, la situación mundial me parece que está a la vista, cómo ha crecido la diferencia entre ricos y pobres. Este es un problema realmente grave, desafiante para el sistema económico mundial, que bueno, están los que logran entrar y los que no pueden entrar, y bueno, cómo hacer para que los que están afuera puedan estar adentro, ¿no? Y el Papa cree que debe haber un mayor esfuerzo en este sentido, ¿no? El famoso tema del derrame, que él dice, el mero crecimiento económico de por sí no garantiza, digamos, la inclusión de todos, ¿no? O sea, tiene que haber un esfuerzo mayor. Pero por otra parte, yo también te diría que, el Papa yo creo que también quiere que la Iglesia participe de todas estas de todos estos reclamos, de estos movimientos y estos grupos que él dijo cada vez son más grandes en el mundo, estos movimientos populares. Si la Iglesia no quiere, digamos, perder, digamos, la bandera de la lucha por la justicia social, ni desentenderse de todos estos movimientos, ¿no? A ver, tengo ahí dos preguntas para hacerte sobre lo que acabas de señalar. Primero, leí algunos análisis que señalaban que el Papa se pone al frente de un malestar latente en la sociedad, buscando darle un cauce, buscando evitar que derive en anarquía, en formas de violencia o de terrorismo. ¿Algo de eso puede haber? Sí, yo creo que sí. Yo creo que precisamente también es otra arista, por eso te digo, tiene muchas aristas la cuestión, ¿no? Quiere darle un cauce para que esto no se malogre, ¿no es cierto? Es decir, ya lo vimos en la década del 70, fines de los 60, principios de los 70, que hubo vientos de cambio, deseos de justicia social, pero eso se ideologizó y terminó muy mal, ¿no? Terminó incluso con baños de sangre, ¿no? Se ha visto en nuestros países con mucha claridad. Y algunos sectores de la Iglesia que también se ideologizaron y hasta incluso algunos abrazaron, tomaron las armas, bueno, contribuyeron, digamos, a este baño de sangre. Entonces, el Papa cree que que es necesario, como vos decías, un cambio, que es un proceso, insistió mucho con esto, los cambios son procesos, no son cambios de un día para el otro, los cambios de un día para el otro no tampoco terminan bien, pero bueno, que realmente se dé este proceso de cambio, pero con la madurez adecuada, sin que gobierne la ideología más descarnada, ¿no es cierto? Entonces, desde una madurez, desde el aprendizaje de la historia, realmente de una manera dialogada, él dijo, no estoy promoviendo la anarquía, ¿no? Es decir, de una manera dialogada, se pueda llegar, digamos, a generar esos cambios que claramente el mundo y la región necesitan, ¿no? Y hay también detrás de esta prédica la intención de modificar la imagen de la propia Iglesia Católica, que, dicen algunos de los analistas, ha estado durante las últimas décadas demasiado volcada o próxima a sectores poderosos, incluso, bueno, con lo que fue el enfrentamiento con la teología de la liberación. Dicen en esa lectura, ahora parece que Francisco fuera uno de los pastores de la teología de la liberación. Bueno, de nuevo, la Iglesia nunca condenó, digamos, en bloque la teología de la liberación, sino algunos aspectos, en particular el tema, como te decía, el análisis marxista, ¿no es cierto? Es cierto que también ha habido, y hay
hoy sectores conservadores en la iglesia, ¿no? Chocolate por la noticia, eso es así. También es cierto que son otros los tiempos, me parece que han pasado 40 años, uno quiere de aquellas pujas ideológicas tan fuertes, uno quiere pensar que se ha aprendido un poco de todo aquello, ¿no es cierto? Es decir, que se haya errado el camino, que haya habido mucha ideología, quizás ha llevado a la iglesia a replegarse un poco, pero no puede arriar sus banderas. Es decir, como dice el Papa, lo de la pobreza es una cuestión realmente prioritaria hacia el corazón del Evangelio. Por tanto, ahora es otro tiempo, el Papa lo ve de esa manera y cree que hay que aprovechar este tiempo justamente para iniciar los cambios, pero hacerlo de la manera correcta, no como se pretendió hace 40 años atrás por un enfrentamiento ideológico muy duro y hasta por grupos que propiciaban la lucha violenta, ¿no? Como recordaremos. Uh-huh. Es un hecho que desde buena parte de la izquierda el nombramiento de Francisco como Papa inicialmente fue objetado, ¿no? Sí. Se sacó a luz incluso antecedentes o presuntos antecedentes de Francisco en su época como sacerdote y como jerarca incluso de la Iglesia Católica Argentina. Luego algunas de esas informaciones tuvieron que ser corregidas, pero a donde voy es a que es un hecho hoy que en la izquierda latinoamericana Francisco es visto con gran entusiasmo, ¿no? Incluso desde los sectores de esa izquierda que no tienen ninguna vinculación con el cristianismo, hasta diría justamente sectores marxistas o filomarxistas. Esa parte del fenómeno, ¿cómo la ves? A ver, sí, me parece bien que se entusiasmen con las propuestas del Papa, ¿no? Pero que se entusiasmen de un modo completo, no cayendo en cuestiones, no ideologizando la cuestión, es decir, entrando en una estructura de ideas rígida o cosa por el estilo, ¿no es cierto? Y tratando de hacer pasar todo por la arista de la propia cosmovisión. Si algo ha dicho el Papa es que es necesario dialogar, escuchar la riqueza de lo que pueden decir los demás, teniendo una buena disposición. Me parece a mí que le guste eso. Obviamente a la Iglesia lo que también le gustaría es que la gente se enamorara también del Evangelio, ¿no? Eso es lo que a la Iglesia también le interesaría muchísimo, pero eso también cuenta en la responsabilidad de la Iglesia, cómo logre entusiasmar con su mensaje, ¿no es cierto? También el Papa, también el Papa está en contra del aborto, por ejemplo, o considera que el matrimonio es entre hombre y mujer, abierto a la descendencia, ¿no es cierto? Más allá de que yo creo que no le parece mal, por supuesto, la unión civil para resolver algunos problemas, pero el matrimonio es entre hombre y mujer, y eso a los sectores progresistas sospecho que no les gusta, que están en desacuerdo con eso. Bueno, valoran otra parte de Francisco, que es su pensamiento social. Me parece bien que así sea, pero insisto, ¿no? Me parece que hay que verlo a Francisco en su totalidad, ¿no es cierto? Considerar su mensaje en su totalidad, y ojalá que eso pueda contribuir a un mundo mejor. A veces también esto es como una manta corta, porque yo creo que también ahora estarán un poquito más enojados algunos sectores más conservadores. Es tan difícil que contentar a todo el mundo. La Iglesia ha tenido otros momentos con sectores más conservadores, otros momentos con sectores más aperturistas, ¿no es cierto? Pensá lo que pasó con Pío XII, que era más cerrado, después vino un Juan XXIII que realmente inició un proceso de modernización de la Iglesia. Ahora está pasando un poco con Francisco, y en buena hora las instituciones, la Iglesia, que es una institución tan grande, tiene eso, ¿no? Momentos más conservadores, momentos más
aperturistas, y eso me parece que le da una riqueza realmente muy interesante. Era impensable, yo decía, no, qué difícil era imaginar que después de un Pío XII y de un colegio de cardenales tan conservador, y ahora después de un Benedicto XVI y también un colegio de cardenales tan conservadores, pudiera surgir en aquel momento un Juan XXIII y ahora un Francisco. Pero bueno, esas son las sorpresas y las riquezas, y para utilizar un término ahora muy en boga, la capacidad de reinventarse. Lo estoy expresando en términos muy muy humanos, la capacidad desde la fe, los católicos dirán el Espíritu Santo, de reinventarse de la Iglesia, que le ha permitido, bueno, atravesar estos 2000 años, ¿no? Lo último, ¿cuáles son los desafíos que le esperan al Papa ahora en Roma? Bueno, yo diría que ahora al Papa en Roma le esperan el desafío primero del otro viaje que tiene por delante, que es a Estados Unidos y Cuba, donde ayer antenoche dijo que bueno, que él hizo una pequeña ayuda para el restablecimiento del diálogo, pero que tampoco hizo tanto, que no hay que exagerar. Y después, bueno, el sínodo de obispos, obviamente, en octubre, ¿no? Con todo el tema de la familia, ahí ya viene la etapa definitoria. Tuvimos la primera parte el año pasado, y ahora viene la etapa de las definiciones, segunda y última parte, y está el famoso tema de la comunión a los divorciados vueltos a casar. ¿Qué va a pasar? Si va a seguir la prohibición, si puede haber algún cambio en ese sentido. Bueno, es un tema importante hacia dentro de la Iglesia, que bueno, vendrá ahora inmediatamente después del viaje del Papa a Cuba y Estados Unidos. Hemos estado conversando en estos minutos en Perspectiva con Sergio Rubín, periodista especializado en culto del diario Clarín de Buenos Aires y del canal de televisión TN, coautor del libro El Jesuita, conversaciones con Jorge Bergoglio. Entre paréntesis, Sergio, ¿vas a escribir otro libro sobre el Papa? No sabemos, nunca se sabe. Por ahora, con todo lo que estoy escribiendo para el diario, ya estoy entretenido. No sé, veremos qué es lo que pasa. No está en mis manos. Estamos pensando siempre con Francesca Ambrogetti, que es con la que hicimos el libro anterior, con Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires. Lo hicimos con mucho gusto y bueno, siempre estamos ahí a la expectativa, pensando. Ya veremos si se presenta esa oportunidad. Lo analizaremos en su momento. Sergio, muchísimas gracias. Te dejamos continuar con tu tarea, aflojar un poco, descansar, y en cualquier momento nos reencontramos. Como no, gracias por tu llamado, y un cariño muy especial a los uruguayos, que lo frecuento mucho. Además me siento particularmente cercano porque soy entrerriano, así que me siento todavía más cercano. Un abrazo y hasta cada momento.